pues no nos vamos a quedar hasta muy noche, ¿no? Vamos a invitar, por favor, adelante, que se pongan cómodos y vamos a trabajar junto a el compañero Adrián Harpil, que está con nosotros. Un fuerte voto de aplauso para el compañero Adrián. Y bueno, de la misma manera también está la compañera Elisa. Por favor, pase usted un fuerte voto de aplauso igual. Bueno, ellos nos van a apoyar en esta tarde a desarrollar respecto al tema de la autorrepresentación. ¿Cómo es que se disputa los espacios alternativos de la comunicación indígena? ¿Cómo está el tema? ¿Cómo aparecemos nosotros los comunicadores, los indígenas en los medios de comunicación? Y yo quiero hacer una breve introducción, ya que hace poco, con motivo del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, Concorte organizó una charla en el que se trataba de identificar cómo los medios de comunicación presentan a los indígenas. De qué manera la televisión nacional, la radio, las redes sociales muestran a los pueblos indígenas. ¿Cómo aparece el hermano Ashaninka en la televisión? ¿Cómo aparece el hermano Quechua, Aymara? ¿Qué haciendo? ¿Cuál es la mirada? ¿Cuál es la visión que tienen los productores, los directores, de quienes hacen las propagandas? Yo recuerdo que no hace mucho se discutía que, por ejemplo, para vender un champú, no veíamos a una hermana indígena o un hermano indígena. Tenías que ver una niña de pelo rubio, bien blanca, ¿no? Y para vender los perfumes, los desodorantes igual. Nos vendían la idea de que si un chico se ponía ese perfume, iba a tener jale con chicas bonitas, ¿no es cierto? Entonces todas esas ideas que solamente la televisión lo tiene para un sector de la población. ¿Y qué pasa con las comunidades? ¿Qué pasa con los pueblos indígenas? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Dónde aparecemos? Y lo cierto es que todavía hasta este momento hay partes, algunos directores, productores, que tienen en la mente una especie de, como por costumbre, siempre presentar un tipo de personas que caiga simpático al público objetivo. Y quizás por costumbre también evitar que aparezcan personas del color de la puerta, dicen ellos, ¿no? De color marrón. Y entonces hay un momento en el que en la televisión hay más o menos como una paleta de colores. Y dentro de esos colores hay algunos que no tienen que aparecer nunca en la televisión. Y creo que con esa breve introducción que hago, que queda para nosotros para comenzar a pensar, le damos la palabra a Adrián y a Elisa para que nos pueda ilustrar sobre el tema y cómo se está trabajando también desde los espacios alternativos. Fuerte voto de aplauso y adelante ustedes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Mi nombre es Adrián Harpil Montalvo. Para mí es un honor estar aquí. Muchísimas gracias por la invitación. Yo soy comunicador, cineasta de profesión y bueno, llevo muchos años trabajando cerca a diferentes pueblos indígenas, tanto desde el lado de los procesos formativos como también aprendiendo en diferentes espacios, cuestiones de comunicación propiamente de los pueblos, de las cuales, gracias a lo cual también he podido desarrollar mi trabajo durante ya más o menos 12 años que llevo en esa experiencia.
Agradecemos mucho esta oportunidad que nos dan para poder compartir un poco nuestro trabajo y también las reflexiones que planteamos, que espero también puedan servir para poder abrir un poco nuestras mentes y ver también cuáles son las perspectivas, oportunidades que podemos tener dentro de los espacios de comunicación que existen en nuestro país. Muchas gracias. ¿Sí? Buenas tardes a todas y todos. Yo soy Elisa Fluker, soy una activista afrodescendiente, parte del movimiento afroperuano. También soy antropóloga, soy sanmarquina, lo cual igual me gusta mucho que podamos estar en este espacio, ¿no? Por algo es la decana de América y no hay nada mejor que si es la decana de América que sean los propios pueblos quienes ocupemos estas aulas también. Junto con Adrián venimos trabajando en todo lo que es, Mincaprod, como un espacio donde apostamos a nuevas representaciones, nuevas voces, y donde vamos a compartir a través de esta hora un poco nuestro camino, ¿no? Lo que hemos ido sobre todo sintiendo cuando hemos sentido que tenemos que hacer cambios en nuestras perspectivas. No sé si nos pueden proyectar el PPT, se llama Comunicación Indígena, ahí está. Quizás si nos ayudan por favor con la luz, para que lo La puedan de ver acá mejor. atrás, Ahí está. las nuestras. Sobre todo es donde estamos nosotros. Acá. Bueno, como ven, hemos nombrado esto como comunicación indígena entre la representación y autorrepresentación. De alguna forma partimos de la idea de los comunicadores, las comunicadoras, las personas en general, las personas de los distintos pueblos en el Perú, en América, estamos delante y detrás de las cámaras, ¿no? Estamos siendo representadas y representados por otros, pero también estamos disputando la forma en que queremos ser representadas, la forma en que nos queremos representar a nosotras mismas. Entonces, podemos ir a la siguiente. Un poquito más de volumen. Si podemos ver el siguiente video, por favor. Ese es el que está en la otra pantalla, en la de Vimeo, por favor.
Bueno, tal como han visto, el proyecto que tenemos, ¿no?, que es un poco la iniciativa que venimos desarrollando ya hace 12 años, se llama Mincaprod, que viene un poco de la idea de la realización, de poder realizar cosas en torno a la costumbre de la Minca, ¿no? Es decir, poder hacer un trabajo que no solamente sea para un beneficio personal, sino para un beneficio colectivo. Y en esta búsqueda, en este proceso de comunicación, pues hemos pasado por diferentes etapas. Cuando iniciamos, teníamos una idea de que de repente nuestro trabajo como profesionales, como cineastas o comunicadores, pudiera contribuir de alguna forma a ayudar a tener una mejor representación de los pueblos indígenas y de las diversidades que existen en el Perú en los medios de comunicación. Pero en ese proceso nos fuimos dando cuenta poco a poco que para poder lograr una mejor representación de las diversidades y de los pueblos indígenas, no bastaba solamente con la buena voluntad nuestra de tratar de acercarnos a los pueblos indígenas y retratarlos de la forma en que creíamos nosotras y nosotros que estaba bien o que, digamos, se podía ver una persona con dignidad o una persona, digamos, de una manera que pudiera ser valorada, sino que para poder lograr esto necesariamente necesitábamos poder incluir personas indígenas dentro de la propia visión de lo que se quería representar, ¿no? Y en ese proceso es que en nuestro camino hemos comenzado a trabajar cercanamente a diferentes organizaciones indígenas y comunidades para poder tomar un poco también las ideas, los procesos, también las propias experiencias, de manera que las representaciones que hiciéramos, ¿no?, como comunicadores no fueran solamente desde nuestra propia inspiración, sino que partieran también desde la propia mirada de los propios pueblos de cómo querían verse, ¿no? Entonces, en ese proceso es que tuvimos la increíble oportunidad de realizar en el marco de los censos del 2017 varias de las campañas para la sensibilización sobre la pregunta de autoidentificación étnica, y en ese marco, en el marco de esas campañas, fue que pudimos hacer un acercamiento muchísimo más directo con diferentes comunidades y pueblos, que nos permitió también hacer que estas campañas, que estos spots publicitarios, spots radiales, diferentes elementos, incluso hicimos ferias también en diferentes partes de la ciudad de Lima, en algunas otras ciudades del país, para la sensibilización sobre la importancia de esta pregunta, pudieran tener un efecto positivo, ¿no? Tanto es así que sabemos que gracias a esa pregunta, digamos, a la valoración positiva de esa pregunta, es que actualmente tenemos una cifra de 26% de la población nacional que se autoidentifica como indígena y 4% de la población que se identifica como población afroperuana. Es decir, una tercera parte de la población del país se autoidentifica dentro de una diversidad, y sabemos además que eso no es una cifra totalmente real, ¿no? Porque hay muchísimas personas que, ya sea por miedo, por temor o por las propias experiencias de discriminación que han vivido en su vida, se han identificado como mestizas o como algún otro término, a pesar de que según sus usos y costumbres también tienen una cultura o provienen de una tradición que puede ser nativa o originaria, ¿no? Poco a poco este proceso, esta experiencia, especialmente la de los censos, lo que nos hizo darnos cuenta es que más allá incluso de nuestra propia voluntad y más allá de poder tomar a los pueblos indígenas como asesores o consultores dentro de los proyectos y productos que hiciéramos para poder tener una mejor visibilización o una visibilización más positiva de los pueblos originarios e indígenas del país, no era suficiente, ¿no? Y había que ir un paso más allá todavía. Entonces, como, digamos, personas que hemos tenido la oportunidad de ser formadas, digamos, en un espacio formal de comunicación, ¿no?, en una universidad, en un instituto, lo que hemos hecho es trasladar un poco nuestra experiencia como realizadores para poder formular un proyecto, que es este proyecto del segundo video que les hemos mostrado, que hemos llamado Nuestro Cine, que tiene como objetivo poder compartir las herramientas que conocemos para que en diferentes comunidades y diferentes pueblos del país puedan apropiarse también de los equipos de comunicación con los que cuentan para poder tener una autorrepresentación.
¿no? Una autorrepresentación va, según nuestro punto de vista, más allá de lo que nosotros como personas no necesariamente indígenas podríamos imaginar, ¿no? Porque ya tiene que ver con cómo queremos, como pueblos indígenas, que nos vean, cómo queremos ser vistos, cuál es la imagen que queremos transmitir de nosotras y nosotros mismos, ¿no? Y en ese proceso, en esa búsqueda, es que llevamos desde el 2019 trabajando principalmente en territorio amazónico, principalmente con el pueblo shipibo, pero particularmente a partir de este año hemos abierto también, porque hemos visto la necesidad de poder trasladarnos también a la zona andina, y hemos hecho un proyecto piloto también de este mismo proceso en Huancavelica con jóvenes y adolescentes quechua hablantes, para poder tener también una primera experiencia en este proyecto que nuestra pretensión es poder seguirlo, ampliarlo y que funcione como una especie de escuela de cine participativo, ¿no? Los productos que se realizan a partir de estos talleres son productos que se realizan en 3 días. En 3 días, personas que muchas veces nunca han tenido un acercamiento a una cámara o a una computadora tienen la oportunidad de tener una reflexión sobre cómo quieren ser vistas, poder utilizar la cámara por primera vez en muchos casos, hacer un guión, grabar sus videos, editarlos y poder mostrarlos en sus comunidades. Y sabemos que si bien esto es una experiencia que a veces no puede ser tan fuerte como quisiéramos por la falta de continuidad, sí tenemos claridad de que pasar por esta experiencia, en muchos casos porque las mismas personas nos lo han manifestado así, es una forma de darse cuenta de que realmente es posible tener otro tipo de mirada, ¿no? Tener otro tipo de acercamiento y hacer que las personas no indígenas puedan mirarnos también de la forma en que nosotras y nosotros queremos, de la forma en que nosotras y nosotros buscamos, que eso es el objetivo, ¿no? En un país donde una tercera parte de la población se autoidentifica como parte de una diversidad, debería ser lo lógico que al menos la tercera parte de lo que se ve en los medios, en los periódicos, en las revistas, sea una representación real de quiénes somos. No tiene ningún sentido que más del 95% de las imágenes que podemos recibir en la televisión, en las radios, en las revistas, en los periódicos, en todos los medios de comunicación, sea una representación de personas que de ninguna manera son una mayoría en este país, que de ninguna manera se identifican ni siquiera con nuestros usos y costumbres, que no tienen tampoco nuestras historias, que no tienen nuestras trascendencias. Y allí estamos hablando de representación en términos de visualidad, o sea, de cómo nos vemos, ni hablar de las historias que queremos contar, ¿no? Eso está aún mucho más invisibilizado. Nuestros propios problemas, nuestras propias dinámicas, nuestros sueños, eso casi ni se percibe, casi está totalmente, o sea, relegado a espacios de repente muy específicos, como donde hay personas como ustedes que hacen un esfuerzo muy grande porque se pueda saber, o sea, tanto a nivel de valorización del idioma, como de valorización de las propias tradiciones, de los propios usos y costumbres, ¿no? Ese esfuerzo que ustedes hacen es súper grande, pero a nivel nacional el alcance que tiene es muy limitado, ¿no? Entonces, un poco lo que queremos hacer aquí en este espacio breve en el que nos han invitado es poder reflexionar sobre cómo nos ven desde afuera y cómo realmente quisiéramos o queremos o buscamos vernos, ¿no? Cómo queremos que nos vean y cómo queremos ser representados a nivel nacional también desde el punto de vista de la comunicación, ¿no? No sé si podemos avanzar, por favor, la siguiente. Ajá. Entonces, estos son un poco los objetivos de esta conversación, de esta charla que vamos a tener hoy día. Que la idea es que podamos tener un breve espacio de reflexión un poco más teórico y también un pequeño ejercicio práctico para poder tantear, ¿no? Esto mismo sobre lo cual reflexionemos, ¿no? Un poco reflexionar sobre cómo nos ven desde afuera y cómo nos vemos nosotras mismas, que es un poco lo que les decía, y también cómo aprovechar los medios de los que disponemos para acercarnos más a esa imagen de cómo queremos ser vistos, ¿no? Entonces, bueno, nada, les agradecemos muchísimo que puedan estar aquí, que darnos también esta oportunidad para compartir y para poder seguir
quisiéramos mostrarles unos pequeños videos. Antes de eso, Elisa también va a hacer una breve reflexión y después vamos a poder continuar con el programa. Sí, además esta es una hora compleja. Han comido y espero que hayan comido rico. Espero que las panzas estén un poco calientitas, que tengamos ahí el sueñito que da esta hora, porque ya hemos trabajado la mañana también, ¿no? Entonces, ahora lo que vamos a hacer, como decía Adrián, para poder llevar estas reflexiones es, nosotras dos, como pueden ver, no somos indígenas, ¿no? Y justo de lo que estamos hablando es de repensar estas representaciones, estas autorrepresentaciones. Entonces, queremos hacer más como un proceso de facilitar la reflexión que ustedes tengan, ¿no? Los puntos comunes, donde nos encontramos. Y para eso hemos hecho una selección de 3 videos cortos que los vamos a ver a continuación. Y a través de estos 3 videos, si queremos que ustedes por ahí deben tener cuadernos, algunos lapiceros, ¿no? Que pensemos más o menos, mientras los vamos viendo, cómo nos sentimos al ver estos videos, ¿no? Si nos sentimos representados, representadas en estos videos. Y quiénes creemos hicieron los videos, ¿no? Entonces vamos a ver 3 videos cortos y vamos a reflexionar de manera colectiva, como además son nuestros pueblos, ¿verdad? Construimos el conocimiento de manera colectiva. Entonces, sí, igual si podemos apagar las luces de aquí y un poquito más de sonido desde arriba sería genial. Ahora sí, vamos. Disculpe. Un poquito de volumen, por favor.
Ahí está. ¿Cómo se han sentido con este video? ¿Han visto? ¿Qué sintieron? ¿Se sintieron representados, representadas ahí? ¿De qué forma? Están representados sus entornos, ¿no? Los paisajes, la comida, vestimenta, tradiciones, música. Por favor. Formas en que estamos, la muestra del futuro, del presente y del futuro. ¿Quiénes dirían que son las personas protagonistas de este video? ¿Y de dónde es el que narra? Extranjero. Extranjero. Además se ha grabado él un video para que lo vea en su futuro y se acuerde. Se acuerde que fue feliz una vez, ¿no? Y en Perú. Y las personas, digamos, estas músicas, tradiciones, vestimentas, ¿no? Que se han mencionado, ¿cuánto tiempo aparecen en el video? Pasan rápido las... ¿Y quién creen que hizo el video? ¿Con qué intención lo hicieron? ¿Para qué? Marca Perú lo realiza para que se vea la riqueza de nuestro. Entonces, cuando pensamos la marca Perú es una persona. Somos todo el país estamos pensando en cómo se va a hacer ese video o habrá gente encargada. ¿Y creen que habían personas indígenas viendo ese video? No, ya lo había dirigiéndose, haciendo la producción. Quizás, no sabemos. Había imágenes de las mujeres, ¿verdad? Sí. Entonces vemos distintas representaciones. Todavía nos queda la duda de quién está detrás de quién está detrás de la acción. Ya sabemos que está hecho para la marca Perú, está hecho para personas del extranjero. ¿Hemos escuchado alguna voz indígena en ese video? ¿Se ha visto alguna tradición en particular? ¿Han identificado alguien de las personas indígenas que aparece que esté mostrando su cultura? Pero fue veloz, muy rápido, y muy superfluo. Los animales, ¿no? Pero, digamos, también forman parte de nuestro entorno, pero no necesariamente de nosotras mismas. Entonces podemos ver el siguiente video. Si hay algún... Las luces. Las luces, y si es posible, el volumen un poquito más, por favor. Pregunta: ¿dónde estamos y cómo vivimos? Pero este es un censo diferente.
diferente. Nos preguntarán de edad. Una pregunta que le permite sus acciones y proyectos. Soy que Chipiba. Negro. Tam. Cama. Siria. Soy Shiwilu. Xavi. Afro. Ciudad Cuenta. ¿Siete? Es una buena pregunta. ¿En el video anterior vieron a alguien que conocían? ¿De acabame de ver? Y ahora, y en este que acabamos de ver, ¿han reconocido a alguien? ¿Mm? Willow. ¿Qué? ¿Y cómo se han sentido al ver? ¿Por qué? ¿Es distinto comparado al otro? ¿Cuál es la diferencia? Creo que ¿ustedes creen que hicieron eso? Pues nosotros, pero justo con Adrián cuando íbamos seleccionando qué videos queríamos compartir, acordamos de ese momento, hacer este video, el censo, que es lo que fue muy bonito, porque nos da de alguna forma la confianza. Y nosotros lo que hicimos fue consultar con las organizaciones que haya antes de decir o de cualquier cosa. Y les preguntamos cómo quieren ser. De poder, o sea, tener esas oportunidades. Yo no sé, era como una campaña. Quieren ser cara del pero a jugar. Sí, hay una cosita que me resuena también de lo que han mencionado ahora, ¿no? En el primero, si bien cuando han comentado, no, sí, nos da orgullo, porque claro, sentimos orgullo por el territorio, porque también forma parte de la cultura, vemos identificadas, pero cuando han visto este segundo han dicho, ¿cómo se han sentido? Felices, ¿no? Y esa felicidad va más allá del orgullo, es una felicidad que tiene que ver no solamente con el orgullo aprendido, sino también con la felicidad que nos da poder vernos, poder escucharnos, poder saber que a pesar de que sea un guión construido de repente por personas que no necesariamente son netamente indígenas, pues son las propias personas indígenas las que están hablando con su voz, ¿no?
de su forma. Y eso ya nos transmite una cosa diferente, ya nos lleva a otro lugar. Entonces, esto también tiene una potencia. Y esa es una potencia que también descubrimos en la medida en que fuimos difundiendo esta campaña. Las personas nos decían, es como si yo estuviera hablando, es como si yo me estuviera viendo, como si estuviera viendo a mi familia, ¿no? Eso nos abre también la posibilidad porque nos puede mostrar de una manera en la que normalmente vemos a otra gente, pero también nos podemos ver a nosotras así, ¿no? También nos podemos ver a través de esas imágenes, de esas formas, de esa manera de contar. Entonces eso también es, bueno, algo solamente sobre lo que quería hacer, una pequeña reflexión. Queremos mostrarles un video más y bueno, también se mantiene más o menos la misma pregunta. ¿Cómo se sienten al verlo? ¿Quiénes creen que han hecho? ¿Pueden ayudar, por favor? Ahorita, ¿Qué tal? ¿Cómo nos sentimos al ver este video? ¿Se han acordado de lo que se han hecho selfies? Lo antiguo y lo el antiguo y presente, lo ¿no? presente. Moatian es antes, Ramatian es ahora puro selfie. Y a pesar de que esto es, claro, tecnología, ¿no? En diferentes comunidades o diferentes pueblos pasará similar. ¿Quiénes creen que han hecho este video? Ellos mismos. Guión también.
Este guión lo han hecho las mismas 3 chicas que actúan y son ellas mismas las que lo han filmado y ellas mismas lo han editado. Entonces, un poco, claro, de repente la calidad de la imagen no necesariamente es tan profesional como de repente los anteriores que hemos visto, pero estas chicas no habían agarrado una cámara nunca en su vida, no habían agarrado una computadora nunca en su vida. Hecho en 3 días de video, ¿no? Y aún así podemos identificar, tal como lo han dicho, cuál es la historia, ¿no? Podemos identificar quiénes lo están haciendo, qué es lo que se está. Y a pesar de que están hablando de pueblo shipibo, podemos identificar esta misma historia de repente en diferentes pueblos, en nuestras propias comunidades. ¿Y eso por qué? Porque son las mismas que han hecho desde su propia vivencia, su propia retratándose a sí mismas. Y eso también es lo que nos interesa, porque las historias, a pesar de que somos pueblos diversos, también se repiten, ¿no? Las problemáticas de repente que estamos viviendo en el país pueden ser similares. Entonces, aquí un poco nuestra intención al mostrar estos 3 videos es justamente esto que sobre los cuales ustedes ya han reflexionado, ¿no? Puede ser que formalmente desde lo profesional algo nos llame más la atención porque está, entre comillas, mejor hecho, ¿no? Pero eso mejor hecho es también una idea que tenemos de cómo debería ser la cosa, ¿no? Esa idea es una idea que también viene desde afuera, que también viene de una forma, de una lógica, de un aprendizaje que viene desde afuera, porque desde el Perú y desde los propios pueblos indígenas no se ha creado el cine, ¿no? Es una herramienta, o no se ha creado el video, no se ha creado la radio, son herramientas de las que estamos apropiando. Y muchas veces la forma en que lo hacemos es repitiendo un poco lo que conocemos, pero también al hacerlo de la propia forma como nos imaginamos, también funciona. Y también nos plantea que hay otra forma de mirar, que hay otras cosas que contar, que podemos contar nuestras propias historias, que podemos contar desde nuestras propias formas, ¿no? Y visualizándonos de la manera en que nos gusta, de la manera en que nos estamos mejor. Y esto es un poco también lo que queríamos traer como reflexión, ¿no? Lo que estamos viviendo aquí en general en la comunicación es una disputa del imaginario colectivo, ¿no? Una disputa por cómo queremos vernos, cómo queremos ser representados. Si bien en el primer video, como bien decían, se ven algunos pueblos indígenas, aparecen como figurantes, como secundarios, un ratito nomás, un pedacito de la cultura. Casi se ve más el paisaje que las personas, ¿no? En el segundo ya se ven un poco más las personas, ¿no? Pero también en el marco de algo que viene también del Estado, tiene también un objetivo. Y en este último es ya la propia historia que las propias personas quieren contar. Y en este caso, desde el punto de vista de estas chicas jóvenes, son chicas de 14, 16 años, pues tiene que ver con su propia vivencia, con el conflicto que tienen ellas de lo que significa, por ejemplo, usar su ropa tradicional, del conflicto que tiene que ver con las responsabilidades que normalmente se asume que deberían asumir ellas como mujeres, ¿no? Es un cuestionamiento. Es algo que se vive en muchas comunidades, pueblos. Entonces, desde ahí, ya no solamente se plantea cómo está hecho, sino se plantea qué es lo que está hecho, qué es lo que se transmite, ¿no? Y esto, en general, es como lo que les decía antes también, ¿no? No solamente es cómo nos vemos o cuánto nos vemos en la vida real, sino qué es lo que se dice. ¿Cuántas veces ustedes escuchan en medios nacionales hablar sobre las problemáticas indígenas? Casi nunca. ¿Cuántas cosas se conocen sobre todo lo que se está viviendo en la Amazonía en este momento con respecto a la tala, a las invasiones, al narcotráfico? ¿Cuántas cosas se conocen cuando se habla de minería? ¿De qué forma se habla? ¿Y por qué creen que es? Porque no es comercial, no es negocio. Y si no es negocio, entonces ¿por qué hacen ese primer video vendiendo la cultura y la tradición
como algo que pueden consumir los extranjeros. Entonces, aquí lo que estamos viendo también es que en dependencia de quién hable, de quién cree el contenido, también se puede decir cuál es el foco que queremos. Es muy diferente hablar sobre minería e invitar a dos personas mineras o empresarios mineros que obviamente nos van a hablar desde las cosas que tienen que ver con su beneficio, con la creación de puestos de trabajo, con la macroeconomía, con todo lo que normalmente escuchamos siempre, que hablar con las personas que son netamente de ahí, que ven afectada su producción, que ven afectado su territorio, ¿no? Que ya no pueden consumir sus productos. Es muy diferente hablar de petróleo en la Amazonía con petroleros que te hablan de la inversión que se está haciendo, de los oleoductos, de la tecnología, que hablar con las personas que ya no pueden consumir su pescado, que ya no pueden sembrar sus plantas porque está fregado su territorio, ¿cierto? Entonces, el foco, ¿dónde ponemos el foco? Es también de qué es lo que estamos poniendo para que la gente, la sociedad nacional pueda entender el país, ¿no? Y desde nuestra propia perspectiva como pueblos indígenas, podemos hacer también que se entienda cuál es nuestro punto de vista. Pero si no creamos los contenidos que hablen sobre eso, entonces es muy difícil que las personas puedan entender o empatizar con cuáles son nuestras realidades. Muchísimas gracias por esa. Sí, hermana.
Muchas gracias, hermano. Entonces, si alguien más quiere dar algún comentario. Gracias. Igual creo que es bastante importante lo que está saliendo, porque es un desgaste que se tiene tanto con los indígenas, pero también, por ejemplo, somos, vemos los medios de comunicación abiertos, vamos a encontrar un sesgo de información. La agenda actual de los, por ejemplo, los canales, reportes periodísticos, es la inseguridad. Entonces, si tú ves un noticiero en la mañana, vas a ver 5 de la mañana, 9:30 de la mañana, la repetición de asalto y asalto, asalto, asesinato, asesinato, y no pasa nada más. Entonces sabemos muy bien, porque vemos que también estuvimos en un momento, en una dictadura, donde se usó los medios de comunicación para crear cortinas de humo. Entonces creo que hay un momento en donde la tecnología actualmente nos plantea también otras estrategias. Sabemos que no en todas las comunidades tenemos internet, acceso a tecnología, pero también sabemos que si queremos colar opinión, que si queremos denunciar situaciones que ocurren en nuestros territorios para que tenga un impacto nacional o internacional, van a ser posiblemente estas plataformas, ¿no? Aplicaciones, Instagram, redes sociales, Facebook, TikTok, en donde también vamos a tener que ingresar en eso, porque además nos permiten volver al audiovisual, por ejemplo, como estas producciones que veíamos de adolescentes,
actividades, nos permite hacer nuestro video, nos permite hacer nuestro noticiero, nos permite hacer nuestro enlace incluso de qué está pasando en la zona, por ejemplo, en los territorios fronterizos de la Amazonía, ¿no? ¿Qué pasa Brasil? ¿Qué pasa Colombia? ¿Qué pasa? Si pasa lo mismo, pues tenemos formas de crear redes relevantes. Desde el movimiento afrodescendiente, el movimiento negro en el mundo, se dice hay que ennegrecer los espacios. Hay que hacer que la agenda negra, la agenda afrodescendiente también esté presente en todos los espacios. Entonces hay que hacer que la agenda indígena esté presente en todos los espacios, como plantea el hermano. No es solo el tema de la denuncia de territorios, es la salud, es la educación, es qué educación queremos recibir. Y los comunicadores, las comunicadoras indígenas tienen ese rol de también sacar, por ejemplo, qué pasó con la COVID, ¿no? O sea, cuántos hermanos, cuántas hermanas, cuántos pueblos entraron en una situación de vulnerabilidad ante la infección, ante la pandemia. ¿Qué pasó con el hambre? El hambre volvió a ser un tema nacional. ¿Qué pasó, por ejemplo, no? Esto de que si se compraron o no los fertilizantes. Ya, eso sale en la noticia nacional, pero ¿qué pasa en nuestras comunidades? ¿Qué pasa en Puno? ¿La producción de quinoa va a ser igual este año? ¿No va a ser la papa? ¿Va a ser la misma? Ya sabemos que no, que nuestras producciones van a ser menos, tanto para el mercado nacional como para nuestro propio consumo, ¿verdad? Entonces, hay muchos temas que la comunicación finalmente es eso. Si podemos pasar al siguiente slide. Es un tema que tiene, tal cual dicen, es otro poder, ¿no? Tenemos ahí una herramienta muy potente. Este dato, que igual me parecía relevante tomarlo en cuenta, es un dato que dio la primera encuesta nacional de diversidad cultural y digital, donde se le preguntaron a distintas personas y había gente como usted, tanto en la publicidad, ¿no? En los comerciales, en los programas de televisión y en las revistas. En ese caso, casi en las tres situaciones, son 4 de cada 10 personas en el Perú que no se sienten representadas. ¿Se acuerdan que Adrián decía que 1/3 de la población en el Perú somos afrodescendientes e indígenas? Pues posiblemente somos esas personas que no estamos representadas, esas personas que no estamos en la portada de las revistas, que no estamos en los programas realities que igual ven nuestras familias, ¿no? O sea, esto es guerra, lo ven la gente, no es que no lo ven, porque son los canales que tienen llegada nacional. Y en Esto es Guerra no están personas indígenas, en Esto es Guerra no están las personas afrodescendientes. En los programas de concurso no están las personas indígenas, no están las personas afrodescendientes. Necesitamos, aun cuando esos programas no nos gusten o no los sintamos educativos, también queremos que estar ahí, ¿no? También queremos que la representación se dé ahí, porque estoy segura que deben haber distintos. Me imagino, por ejemplo, una competencia de Esto es Guerra, por decir algo, de lanzar lanzar una lanza, ¿no? O hacer puntería. Y que entonces a ver si los compañeros indígenas concursan contra esta gente, ¿quién gana? ¿No? O por ejemplo, en el tema de los panamericanos, ¿no? ¿Cuántas personas del Perú participaban en deportes acuáticos? Escucha, casi ninguna. Y acá uno va a la Amazonía y los niñitos de 4 años están remando su canoa cruzando un río de 100 metros, como si nada. Entonces, ¿por qué no podríamos tener representación en ese tipo de juegos, ese tipo de espacios? Por ejemplo, ¿no? Si las personas en la zona andina muchas veces hacen recorridos larguísimos, todos los días, hasta para ir al colegio, ¿por qué no podrían tener también la capacidad de participar en deportes de resistencia o no de atletismo? Podemos, sí se puede, ¿no? Hay un momentito, la hermana quiere hablar y hermano acá. Ríjanse. Sí, las dos. Sí.
Gracias, hermana. Había levantado la mano el hermano Heiser también y con eso vamos cerrando esta partecita para poder... Ah, ya, y la hermana también.
La hermana también, para cerrar esta partecita. Muchas gracias. Muchas gracias. De hecho, creo que por eso es que se forman las redes, ¿no? De cómo poder fortalecernos, de que no se quede por ahí. Suelta, guachita. Una compañera, compañero.
justo creo que hemos hablado en distintos momentos de la sesión. Podemos pasar a la siguiente. Hemos hablado dos palabritas, muchas. Invisibilizar, que por ejemplo nosotras estamos acá trabajándolo desde la idea de hacer invisible, o sea, omitirlo, pero de manera artificial, o sea, nosotros decidimos que no se vea. Por ejemplo, si podemos ver ahí la imagen, ¿qué vemos en las siluetas de las personas? ¿A quiénes vemos primero? ¿Perdón? ¿Dónde están los gorditos? Atrás. Y adelante, ¿qué vemos en más oscuro? Esbeltos, elegantes, y me decís hombres, profesionales, comunicadores, Adrianes, y más grande, ajá. Y si pasamos por favor a la siguiente diapositiva. Ahora, ¿qué vemos? Mujeres, culturas, diversidad, personas con condiciones, ¿verdad? Habilidades diferentes, limitaciones de movilidad. Y entonces, esto es lo que pasa. La invisibilización es que comúnmente reproducimos lo mismo. Seguimos contando la noticia igual, seguimos diciendo a los hombres hay que preguntarles primero, tal vez no hay mujeres autoridad, ¿no? Entonces todo eso, así seamos indígenas, seamos afro, y reproducimos lo que los medios de comunicación plantean, o hegemónicos plantean, estamos reproduciendo invisibilización. Pero si tenemos la posibilidad, que es de lo que ustedes han hablado todo este tiempo, de visibilizar, entonces también vamos a visibilizar las diversidades que hay en nuestros territorios, en nuestras comunidades, entre nuestros pueblos, y sobre todo vamos a enriquecer información. Porque si le pregunto yo a los mismos periodistas, si le pregunto a las mismas autoridades de siempre, si le pregunto al mismo alcalde que ya fue reelecto 20 años de su vida, me va a decir lo mismo, ¿no? Pero si de repente le pregunto, incluso a la niña o al niño que va al colegio, si le gusta su educación, si le gusta que le enseñen matemáticas en castellano, si le gustaría aprender cosas en su lengua, si le gustaría hacer videos o programas radiales usando su idioma, tal vez cambió, porque si le pregunto a la directora, quizás la directora me va a decir, ay no, pero si ellos tienen que cumplir eso. Si en su casa los mandan al colegio para que aprendan castellano, ¿no? Me puede decir la directora, y tal vez el niño, la niña, el adolescente va a decir, yo sí quiero aprender en mi lengua. Entonces, si cambiamos a quién le preguntamos, si cambiamos a quién ponemos de figura principal en la foto, también estamos cambiando esos imaginarios. Entonces creo que todo este rato hemos hablado de que visibilizamos, ya. Nuestro rol, sabemos cuál es. Queremos visibilizar a nuestros pueblos, queremos visibilizar a nuestra gente, nuestras demandas, queremos visibilizar y colocar en una agenda, ¿no? De hecho, acá creo que el encuentro tiene que ver con igual hacer incidencia. Hacer incidencia en política implica que la gente, que por ejemplo ahora que tenemos elecciones locales, ¿no?, de gobiernos locales, que piensen en los pueblos indígenas de las localidades. ¿Qué van a hacer los alcaldes municipales por la población indígena que vive en su localidad? ¿Qué agenda va a levantar? ¿Van a hacer, por ejemplo, los servicios, van a garantizar que la atención en las municipalidades también esté en idioma indígena o no? Creo que tenemos ahí muchas preguntas por... Y también un poco pensando en las reflexiones que hemos hecho antes, el tema de la representación. Representación tanto a nivel político como a nivel de imaginario. O sea, si vemos en el Congreso cuántos indígenas... Y se supone que es un Congreso que hace política pública para todas las personas del país. ¿Cómo es posible que en un país donde el 30% de la población se considera como parte de una diversidad, no haya una sola persona representante de esa diversidad? ¿De qué forma se van a crear leyes que puedan ser favorables para los pueblos indígenas si no hay ni una sola persona que sepa cuáles son las problemáticas de ese pueblo? No es posible. Igualito con las imágenes.
si no vemos en la tele, si no escuchamos en la radio nuestros idiomas, ¿cómo nos va a importar aprender ese idioma que no se escucha? Vamos a escuchar a nuestro papá, nuestra mamá, nuestros abuelitos hablar eso, pero ¿quiénes son esos papás, mamás y los abuelitos según la radio y la televisión? Gente pobre, gente vieja, gente que no es famosa, gente que no hace nada aparentemente importante. Y así nos perdemos las tradiciones, como decía la hermana, ¿no? Dejamos de admirar al abuelito, a la abuelita que es capaz de revivir un puquial con su canto, con su rezo. Dejamos de valorar al abuelito, a la abuelita que es capaz de viajar a la luna solamente con su meditación. ¿Para qué? Para valorar a la mujer que tiene 3 kilos de silicona porque, pucha, eso es lo que el mercado te vende como lo que está bien, lo que es lo alcanzable, a dónde queremos llegar, ¿no? Por alcanzar al hombre blanco que es ejecutivo, que no sabemos cuál es digamos, su gracia, más que ser blanco ejecutivo y representar a lo que se supone que está bien. Entonces, si no tenemos referentes de lo que queremos ser o cómo queremos vernos, entonces naturalmente nuestras hijas, nuestros hijos, no van a querer admirar nada de eso. Y vemos que no se trata de una cuestión de interés, porque si no, Renata Flores, como una joven quechohablante que hace música moderna, no tendría tantos millones de seguidores, ¿no? Un artista huitoto como Renber Yahuarcani no sería mundialmente reconocido, ¿no? Hay un interés. Lo que falta es representación. Personas a quienes podamos admirar, a quienes podamos decir, oye, esto también me resulta importante. Y lugares donde podamos escuchar nuestras lenguas y decir, oye, esto me interesa aprender. Entonces, allí es donde está el reto también. ¿Cómo nos posicionamos? Culturalmente, visualmente, ¿no? ¿Cómo queremos vernos? ¿Qué cosa queremos admirar? Este corto que hicieron estas chicas sobre el pasado y el presente, claro, ellas están viendo el pasado, pero como algo que todavía es presente. No es que ya las mujeres shipibo no usan su ropa, no es que no hacen esas labores, pero para ellas eso no es lo que perciben, porque lo que ellas quieren es ese presente o ese futuro que tiene que ver con la tecnología, que tiene que ver con los referentes que tienen en la radio, en la televisión, de personas que hacen esas cosas. Eso es lo que ven como una imagen de futuro para sí mismas. Pero esa imagen de futuro está construida y dictada por una gente que son los que ponen cuáles son los contenidos de las radios, de las televisiones, de las revistas, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, nuestra representación, la forma en que pongamos nuestra representación en estos medios, es también una manera de revitalizar la cultura, de hacer que las jóvenes, los jóvenes, puedan sentir también un orgullo, unas ganas de ser o de convertirse o de mantener o de preservar nuestras propias costumbres. Sí, hermana.
Gracias.
Muchísimas gracias. Yo creo que han salido cosas muy relevantes, ¿no? Estamos hablando de cuál dentro de nuestros roles como comunicadores, como comunicadoras indígenas, sociales, también estamos haciendo una lucha contra el racismo, se dijo, contra la discriminación. No nos olvidemos que existimos como país, en todo caso, producto de un proceso colonial. Y que la colonia no se fue vencida el virreinato. La colonia se quedó. La colonia tiene nuevos rostros, nuevas formas, pero sobre todo la colonia nos educa, ¿no? Entonces los nombres que llevamos o las aspiraciones, las representaciones que hemos consumido durante toda nuestra vida son coloniales. Por eso cuando se decía, claro, ser indígena, ¿qué imagen se nos viene? ¿Cuál fue la representación de los 90, del 2000, de lo indígena? ¿Fue la paisana Jacinta o no lo fue? Las mujeres indígenas andinas no hicieron toda una articulación y una pelea por que salga del aire, porque era una representación indigna, porque era una representación que no representaba a las mujeres indígenas, que no representaba a los pueblos indígenas andinos. Lo mismo ocurrió con el negro mama. No es una representación que representa a los pueblos afrodescendientes, porque nos pintan como tontos, nos pintan como que fuéramos en todo caso aprovechados, nos pintan, ¿no? Nos pintan sucios, nos pintan empobrecidos, cuando sabemos que nuestras poblaciones, nuestros pueblos, nuestros territorios tienen grandes riquezas. Sabemos que el producto, la producción en las chacras andinas y en las chacras en general del país, de los pueblos indígenas, sustentan el 70% de la seguridad alimentaria en el país. En realidad comemos lo que se produce en nuestras comunidades indígenas. Entonces no podemos hablar de que son estrictamente pobres, que están empobrecidas sí, que no es casual que no se pongan más colegios, que no es casual que no se pongan más centros de salud, es verdad. Porque justo acá lo acaban de decir, buscaron exterminarnos, ¿no? Lo que está en disputa son nuestros territorios. Y muchas veces lo que quieren es que las personas ya no existan. Porque lo vimos en ese video de Marca Perú. Lo que se muestra son paisajes principalmente. ¿Por qué? Porque la idea es que vayan a visitar paisajes bonitos, casi sin gente. Pero nosotros que vivimos en nuestros territorios, nosotros que hemos vivido en comunidades, que así cuando migremos seguimos siendo indígenas, seguimos siendo afrodescendientes, sabemos que hay gente que le está pasando mal, sabemos que están devastando el territorio y que no es casual. Sabemos que es algo que ha ocurrido durante más de 500 años y que estamos resistiendo y que seguimos viviendo y que seguimos apostando por la vida. No es por las puras que es del movimiento indígena que sale el buen vivir. Es el respeto al territorio, es el respeto a las personas, lo que también guía de alguna forma la comunicación. Es el trato con dignidad, es la representación de la imagen con dignidad. Que aun cuando podemos estar en la pobreza, podemos estar en situaciones no favorables, vamos a tratar de generar representaciones con dignidad, donde la gente se vea como ella quiere verse. ¿No? Y si no quiere aparecer en cámara, no quiere aparecer en cámara, también lo vamos a respetar. ¿No? Porque no podemos ser más ese medio de comunicación que te mete la cámara, que te mete el micrófono, que te obliga a decir, que además después edita lo que dijiste para que suene peor, te cambia palabras. No, nosotros hablamos de respeto, hablamos de que queremos que la gente se sienta bien cuando llegamos para poder informar y también para que puedan ellos ser informantes, ¿no? De lo que está pasando. Entonces sí creo que han salido varias cosas. Yo no sé cómo estamos de tiempo. Sí, yo creo que ya nos hemos súper pasado de tiempo, Hemos pero de repente... hemos vencido al sueño, hemos vencido hasta el sueño. Sí, hermano, quería...
Bueno, nos hemos pasado un poquito del tiempo, pero creo que la discusión ha estado interesante. Solamente como última reflexión, o sea, bueno, incitarles, ¿no?, a que puedan realmente utilizar todos los espacios de los cuales se dispone. O sea, bien es verdad que los espacios desde el Estado son limitados, que no existen, que es difícil el acceso a la publicidad o a los medios tradicionales. Casi todas las personas en las comunidades hoy día tienen un celular, ¿no? Y a través del celular podemos acceder a redes sociales, podemos crear contenidos también. Hay programas, diferentes programas de edición también que son gratuitos, software que podemos instalar, que no son muy pesados. Hay elementos, herramientas que podemos aprovechar desde las posibilidades que tenemos, que de repente no son tantas, pero existen, ¿no? De repente antes era más difícil todavía. Entonces, aprovechemos eso, ¿no? Como bien decía el hermano Heiser, creo que se trata un poco también de apropiarse de estos medios de comunicación para invadir también los espacios de difusión, porque en la medida en que las personas puedan empezar a escucharnos, puedan empezar a vernos, también van a poder empezar a sentirse representadas de una forma diferente. También van a poder acceder a otro tipo de representación, a otro tipo de historias, a otro tipo de idiomas, a otro tipo de formas de hablar, de culturas, de costumbres. Y todo eso es interesante para la gente, no solamente para los pueblos indígenas, es interesante para las personas del país. Eso es lo que nos hace orgullosos de ser parte de esta diversidad, de ser parte de este territorio. No solamente los paisajes bonitos, no solamente los recursos naturales, no solamente, sino nuestra identidad, nuestra cultura. Eso es lo que hace el país. En la medida en que podamos mostrar quiénes somos y que todavía existimos, las personas vamos a poder preservar esta diversidad y vamos a tener ganas de que siga, que continúe existiendo. Vamos a hacer un esfuerzo para que esto no se acabe. Entonces, solamente eso. Más bien, muchísimas gracias por darnos esta oportunidad, este espacio de venir a compartir con ustedes también desde nuestra experiencia. Y bueno, estamos totalmente abiertas también a que podamos conversar, ponernos en contacto. También tenemos esa voluntad desde Micaprod, desde nuestras personas, de poder contribuir, ¿no?, en lo que sea posible para que esta comunicación y estas nuevas representaciones pues puedan ser cada vez más fortalecidas y tengan una mayor llegada. Muchísimas gracias, la verdad ha sido muy enriquecedor esta tarde. Espero que hayamos vencido un poco el frío, el sueño y sobre todo revitalizar eso. El compromiso de los comunicadores, las comunicadoras es grandísimo. Tal cual lo acaba de decir el hermano, hay que leer sí, pero también hay que recordar que nuestros pueblos, sobre todo transmitimos mucha de nuestra información, nuestras costumbres desde el oral. Entonces también busquemos cómo podemos crear podcasts, ¿no?, programas radiales, pasar audios por WhatsApp, distintas formas donde en nuestros pueblos también conozcan esta otra información, ¿no? Nosotros como comunicadores, como comunicadoras nos formaremos para que la comunicación llegue, para que la información llegue. Y ahí ya viene toda la creatividad que tengamos y donde podemos usar nuestros idiomas con mucha más libertad y para expresar mucho más de lo que a veces expresamos en castellano. Muchísimas gracias, como lo dijo Adrián, desde Minca, desde nuestras personas, todo nuestro compromiso por aportar en lo que se pueda para fortalecer esto. Perfecto, agradecemos entonces a Adrián y Elisa por acompañarnos esta tarde. Muy amable. Vamos a tener 10 minutitos de intermedio. Les vamos a invitar, por favor, a que podamos salir un momento para recoger un café y un sándwich o un pancito con su cafecito. Lo tomamos afuera y regresamos inmediatamente porque ya está aquí el profesor Franklin Cornejo, con quien vamos a desarrollar el siguiente tema.